Marielí Barrero, ¿quién es? Mujer colombiana que llegó al Ecuador hace más de 20 años. Actualmente tiene 3 hijos, Moshe de 23 años, Pietro de 9 años y Mandara de 7 años. Su hijo mayor Moshe actualmente vive en Israel. Hace poco terminó el ejército en Israel y actualmente allá estudia psicología. Sus 2 pequeños aún están en la escuela. Se declara como una mujer mágica, aquella que llaman mujer medicina, mujer que contiene, mujer que sana, mujer que cura. Como las madres, mujer mística, que hace más de 10 años fundó el Centro Holístico Mandala, de profesión psicoterapéutica holística, con especialización en equilibrio de emociones. Junto con su esposo Andrés Carrera, psicólogo, trabajan de la mano. Especialista en más de 15 ramas de las ciencias holísticas, ha encontrado el equilibrio perfecto entre ser madre, esposa y empresaria. Una mujer que se considera madre no solo de sus hijos, sino de sus pacientes, a quien ha dado las herramientas para renacer. Esa soy yo, dice Marilyn Barrero, a quien la tenemos en línea telefónica y le agradecemos por estos minutos que nos ofrece y nos va a dedicar Marilyn. Marilyn, bienvenido, buenos días a la Radio Redonda y al programa Amanecer Deportivo. Qué maravilla, mi querido Pablito, el poder estar el día de hoy en tu programa. Me siento completamente honrada, dando un abrazo muy especial, pero muy especial a todas las madres que nos estén escuchando el día de hoy, a tu mamá, que aunque no esté aquí, está de otra forma, pero está presente, a tu esposa, a todas aquellas madres que han hecho esa labor maravillosa, a mi mamá, que aunque está en otro país y gracias a las redes nos puede escuchar en este momento, y a todas aquellas madres que luchan todos los días por hacer ese esfuerzo, por salir adelante, por tener ese espacio maravilloso que nos ha regalado la vida. Porque, mi querido Pablo, ser mamá es un don que no todas las madres lo tienen, y quienes hemos tenido esta posibilidad es la transformación de la mujer más importante y sagrada que podemos tener. Muchísimas gracias por invitar. Marilyn, ¿cómo entender que a veces algunas madres, por diversas circunstancias, rechazan a sus hijos? Así es, hay una no preparación muchas veces, porque no hay una toma de conciencia. Si nos paramos en un punto medio, mi querido Pablito, hay mujeres que de un momento a otro quedan en embarazo. ¿Y cuál va a ser el mensaje el día de hoy para todas las mamás que nos están escuchando y mujeres adolescentes? El ser madre tiene que ser una decisión también, y es una elección, y por esto tengo que preparar. No es lo mismo quedarme embarazada que elegir, quiero ser mamá. Por eso tenemos que romper todos los paradigmas y aprender a cuidarnos como mujeres. Eso es muy importante. Entonces, aquellas madres que en algún momento quedan embarazadas y que rechazan a sus hijos, son aquellas madres que nunca se dieron la oportunidad y darse esta posibilidad de elegir ser madres. Son madres porque les tocó o rechazaron a su hijo y terminaron haciendo algo que no debían hacer tal vez, y tienen ese bloqueo con la maternidad. Y el mensaje es a tomar conciencia sobre la maternidad. Elijo ser mamá. Eso es muy importante. Date la oportunidad de elegir conscientemente. Y nosotras como madres tenemos que educar a nuestras hijas bajo esa conciencia plena de poder elegir para poder sostener un embarazo y dar una buena vida a este hijo que venimos trayendo. Eso es muy importante. Ahora le pregunto a Marilyn, y hablaba la otra semana aquí en el programa, que muchas veces nos olvidamos cuando fuimos herderos. Y un adolescente no piensa lo que tú dices, Marilyn.
Una adolescente se va con el chico por amor, por experiencia, por lo que sea, se queda embarazada y como permanentemente digo yo, la que se friega en este embarazo es la mujer. Muy raro es el caballero, el hombre, que a los 14, 15 años dice yo me hago responsable de ese hijo. Se queda con ese problema, increíble decir, con ese problema, una niña que va a tener que hacerse cargo de otro niño o niña. ¿Sabes por qué pasa todo esto? Porque lamentablemente no entramos en una cultura de la comunicación. O sea, estamos en el 2024 y nos damos cuenta que hablar de sexo todavía da miedo. Que entre los jóvenes hablar de la sexualidad es un tabú. Entonces tenemos que aprender a romper los paradigmas para que cuando tú tengas esa hija de 12, 13 o 14 años o ese chico de esa edad, realmente sepa que si tiene una relación sexual puede tener este resultado como consecuencia de su acción y que no está mal el amor y que no está mal porque es internamente un deseo interno, son las hormonas que tienen los chicos, pero son las hijas las que también tienen que saber cómo cuidarse. Si yo no le hablo a mi hija de sexualidad, padre, si yo no le digo a mi hija que hay sexo afuera, ahí dicen madres, no, es que yo no la dejo salir de noche porque ella tiene que cuidarse. Señora, déjeme decirle que para tener una relación sexual desde las 8 de la mañana su hija puede tenerla con el chico. Y no porque usted no la deje salir no quiere decir que no vaya a quedar embarazada. Esto es una función del Estado, de los padres de familia, de los profesores, de los comunicadores como tú y como yo en un momento que lo fui de la radio y la televisión, que tenemos el poder y el empoderamiento de mandar este mensaje a la sociedad, de que tenemos que romper los paradigmas y entregar la comunicación asertiva y decir, esto es, somos seres humanos, tenemos hormonas, hay sexualidad, pero si tú no deseas tener un hijo, existen los preservativos. Y hay muchas maneras de cuidar tu sexualidad. Eso tenemos que enfatizar. A propósito de lo que dice Marilyn, es que ahora hay una facilidad, ¿no? Si dejo embarazada, creo que hay la pastilla, o no sé, después de la relación, la pastilla un día después. Si ya mismo dejo embarazada, hoy toman el camino de abortar. Es decir, como que se le ve muy a la ligera esto de, me puedo acostar si me quedo embarazada, no hay ningún problema. ¿Por qué pasa esto? Porque el ser humano tiene un problema con el asumir las responsabilidades. Y eso pasa a todo el mundo. Entonces, ¿qué buscamos siempre? El camino fácil. Es decir, si tú estás en Quito y te vas a la playa y ahí tienes dos posibilidades. Tienes un camino más largo, pero tiene un paisaje hermoso. Pero tienes el culebrero que te lleva más rápido. Te aseguro, mi Pablito, que el 80% de las personas se van por el camino culebrero. ¿Por qué razón? Porque así la vida nos dé incomodidades, nos dé insatisfacciones, el camino más rápido va a ser lo mejor. Y ese es ese chip que tenemos que cambiar en la vida. Y eso no solamente para las mujeres, para las madres, sino esto es un mensaje para la vida. Tenemos que aprender a recorrer el camino de la manera que nos toque hacer. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Este libro nos habla de que no es la meta lo que tiene que ser finalidad en el ser humano. Lo que tiene que ser importante es la transición, es el proceso de vida que tenemos. Tenemos que aprender a caminar por la vida despacio, observando todo aquello que nos entrega. No hacemos nada corriendo, yo no hago nada acelerando mi vida y yéndome por el camino más rápido si igual voy a llegar al destino. Esto es muy importante, como te digo, no solamente para los jóvenes, sino para todos los seres humanos. Yo te entiendo lo que tú dices porque yo soy un adulto, pero claro, tú hablas con un adolescente, este es viejo, no, ya está fuera de onda, no está en nuestra época. Es lo típico que dice un adolescente. ¿Cómo hacerle entender a ese adolescente cuando tú estás con esa barrera? Yo contaba el otro día a propósito de este inconveniente con Jaime Iván Caviedes.
Cuando yo era joven Sí. a mí me invitaban a dar unas conferencias, bueno, había una diferencia de 10, de 15 años, de 20 años con los chicos que me escuchaban. Pero yo oír hablar a un chico de 15 años, 20, ¿quién me va a escuchar a ese viejo? Ujú. Ese es el problema, es la realidad, ¿no? Es la realidad. Te voy a comentar una cosa. Mira, como bien dices, tengo Moshe, a mi hijo mayor. Mi hijo mayor está en 23 años. Él también pasó por su adolescencia y fue una adolescencia que fue un poco inquietante para mí porque él fue a vivir a Israel y yo no estaba presente en ese momento de adolescencia. Yo le decía a mi querido Andrés, que tú bien conoces, decía, oye Andresito, a mí me preocupa si mi hijo tiene o no relaciones sexuales. Y Andrés como psicólogo, ¿qué me dice? Marilyn, lo que tienes que hacer para saberlo, pregúntale, porque no lo vas a adivinar. Pregúntalo de frente. Cuando él te llame, tú le vas a decir esto, esto y esto. Pablito le he llamado, yo temblaba, ¿no? Del otro lado, soy mamá, pues, y tengo mis miedos también. Claro. Y le digo, oye, Moshe, entre otras cosas, quiero preguntarte, ¿tú ya has tenido relaciones sexuales? Esto fue hace ya algunos años. No hables Y me tonteras dice, de haber dicho. ay, mamá. No, me dice, ay, mamá, tú con las que me sales, tú lo único que tienes que saber, mamá, es que yo me protejo. Me quedé nula porque no le entendí. Y luego le digo, al Andrés le digo, oye, me está diciendo que él se protege. Y dice, a ver, pues, ¿qué te está diciendo? Que claro que las tiene Marilyn. Claro. Tiene 19 años, está en Israel. Usa Pero ¿sabes preservativo. una cosa? Por supuesto. Y ¿sabes una cosa? Porque en otros países europeos no hay ese índice de embarazos no deseados tan riesgosos. ¿Sabes por qué? Porque los jóvenes, desde los 12 años, a los niños se les dice, ustedes tienen que usar preservativo. Y las niñas normalmente se inyectan cada mes para no quedarse embarazadas. Y los índices Son bajos. de embarazos no deseados son mínimos. Es algo interesante de analizarlo. Claro. Ahora, Pregúntale a una niña de Ecuador si se pone No. algún tipo de inyección. No, pues No, no hay. No pasa eso aquí. otra cosa que los padres, no sé si será aquí, ¿no? Pero alguien me contó alguna vez que ya saben que sus hijos, que ojo, hoy se ha adelantado el asunto sexual, ¿no? Antes Claro. éramos muditos a los 13, 14 años. Hoy a los 13, 14 años un adolescente nos da lecciones de atrás para adelante. Por eso yo me río cuando los padres, uno le dice cuando ya le ve que el hijo o la hija está de 13, 14, hablarás de sexo. Yo sé en qué momento hablo. Cuando habla, ella le puede dar o él le puede dar lecciones de todos los capítulos sexuales. Hoy se ha adelantado, se habla de 9, de 10 años. Yo digo, muchos padres que no quieren afrontar eso, porque se olvidaron cuando ellos también pasaron, lo que hacen es al varón dejarle preservativos. En vez de Claro. afrontar directamente el tema, ¿no? Porque es un Totalmente. tema natural, no es un tema que nos dé vergüenza, no es un, bueno, Pero nos es puede que dar vergüenza como tienes padres toda la hablarlo. razón. Es que tiene que ser así. Lo que pasa es que venimos de un tema cultural, de el miedo, de el tabú y de no hablemos porque esto es prohibido. Pero lo que tenemos que hacer los padres es quitarnos la venda de los ojos y enfrentar la vida como viene. Y decir, bueno, si yo no le hablo a mi hijo, si le digo, si tú tienes relaciones sexuales con tu novia y si tú no te proteges, tienes un embarazo. Claro, lo que tú dices es correcto. ¿Qué hace el padre que no quiere decir nada, pero sabe que es su hijo? Le compra el blister, creo que vende, ¿no? de los condones y se lo entrega. Esa es la aprobación. A ver, pero analicemos a este personaje que está entregando esos blisters. Hombre, qué interesante sería que ese padre le diga, mira, te entrego esto porque la vida sexual es importante que lo cuides, porque tienes que protegerlo. Y no solamente porque tienes que proteger y no tener un hijo, sino porque la vida sexual de un ser humano tiene que ser sagrada. Porque yo no me tengo que acostar con cualquiera para tener una experiencia. Porque nuestro cuerpo, desde que le enseñamos a nuestros hijos que nuestro cuerpo es nuestro templo sagrado.
Y yo elijo a quién abro las puertas y a quién no. Y no por tener una experiencia sexual voy a abrir la puerta a cualquier persona. Porque no estamos hablando solamente de embarazos. Hablamos de todas las enfermedades y situaciones que acarrea una relación sexual. Pero, Ramalín, Pero estamos hablando con María Barrero. Tú dices, hay que cuidar nuestro cuerpo. Pero la juventud está en un entorno que no era el tuyo y peor el mío. O los jóvenes, lo primero, ya eres virgen, ya no eres virgen. Y como que los chicos tienen temor, hombres y mujeres, a que les aíslen. Entonces tienen que lanzarse a la piscina porque no quiero estar fuera de ese núcleo que, entre comillas, capaz que ni siquiera hicieron, pero eso dice que lo han hecho. Ahí tenemos que enseñar los valores. Es que no podemos entregarle el miedo al niño, al hijo. Decir que no y así te dé vergüenza, está bien. O sea, ahí es cuando hay que tener un fortalecimiento de la autoestima y del adolescente, ¿sí? A ver, mira lo que pasó con el cigarrillo y el tabaco, que es un tema interesantísimo de analizar. Pues antes era de moda, si el que fuma era el de moda, el play, el chévere, ¿no? ¿Cuántos años nos tocó pasar para que hoy en día el chico que no quiere fumar elige y dice, no, gracias, yo no fumo? Y eso no te hace más o menos interesante. Pero si hablamos en tu época y en la mía, dime tú si no salía pues el superartista fumando porque era el wow. Yo no tenía que seguir ese patrón de conducta. Ahora, si tú te pegas el tabaco en la radio conmigo y tienes tu camarita y te están viendo todos por el Instagram, en tu Instagram que es muy conocido, ¿lo harías? Te aseguro que no. Porque eso ya no está de moda, porque eso ya no es play, y porque eso no es un buen mensaje para la sociedad. Pero nos costó, ¿cuánto? 40, 50 años para hacerlo. Entonces tenemos que adelantar y también estar en ese mismo camino y enseñarles a nuestros hijos que decir no tiene que ser vergüenza, y que si yo no quiero tener una relación sexual, pues no la tengo y punto, y que no me tengo que lanzar a esa piscina como todos, porque todos los otros son borregos y tú no lo eres. Pero eso se hace afianzando la autoestima como padre de familia. Y eso es algo que se hace desde pequeña. De acuerdo. No vas a afianzar la autoestima ya de un grande que está más poblado que quién. Marilyn Barrero, es un mensaje, sí, para los pequeños. Marilyn Barrero nos dijo en su presentación, ha encontrado el equilibrio perfecto entre ser madre, esposa y empresaria. Aquí hablamos muchas veces, una persona, una madre, y estamos hablando de la madre porque es de los padres, pero estamos hablando de las madres, que se levanta temprano a dejar la comida preparada, se demora para llegar a su trabajo 1 hora u hora y media, sus hijos quedan en libre albedrío en la escuela, en el colegio y luego en su casa, y la madre llega, quién sabe hasta cuando ya los chicos están dormidos. ¿Cómo se puede en la realidad, en la práctica, donde las madres buscan centavo a centavo durante el día, tener ese equilibrio, ser madre, ser esposa? Sí. Bueno, yo pienso que la vida a mí me ha dado regalos muy grandes. Yo creo que me ha dado hasta más de lo que yo merezco, Pablo, porque en la vida mía yo te puedo decir que yo elegí, tuve la posibilidad de elegir a mis hijos, ¿no? Apartamos desde ahí. Marilyn Barrero fue una mujer que eligió y pidió quedarse en embarazo. Un hijo elegido es la maravilla del mundo, a un hijo que te tocó. Bien, a mí, gracias a Dios y a la vida, yo pude elegir porque tuve una madre consciente que también me abrió los ojos. Mi mamá me hablaba de eso cuando yo era pequeñita y ella me decía, usted no se vaya a embarazar de cualquier muchacho y cuando menos te des cuenta, porque no hay cosa más hermosa que tú puedas elegir cuándo te quedas embarazada, porque tú eres la dueña de tu propia vida y cuando tú quieras elegir a tus hijos, ese día lo vas a traer. Veo muchas madres que salen muy temprano y tienen que trabajar y como tú dices, hacen el almuerzo, tienen que regresar en la tarde. Sí, es una realidad, y es una realidad completamente dura. Para mí ha sido una experiencia maravillosa porque he sido una mujer, y no por egocentrista lo digo, sino porque es que lo soy. Yo soy una mujer muy inteligente y he tenido esa capacidad
de trabajar, de ser mamá y de ser esposa y de ser una mujer presente completamente en la vida de mi familia. Hay el tema del internet, como lo estamos haciendo en este momento, de la llamada del teléfono. Yo trabajo en línea y no desde el COVID, porque dicen, pues que a ti te tocó fácil porque vino el COVID y te abrió una puerta. No, esa puerta yo ya me la había abierto mucho antes. Mis pacientes, ¿quiénes son? Ecuatorianos y colombianos residentes en el exterior que necesitan una voz de apoyo del otro lado. Esa soy yo. Y personas ecuatorianas que están viviendo en el Ecuador, que están en Quito, vienen y golpean la puerta de mi casa, mientras paciente lo recibiré para hacer una terapia también. Y tengo esa facilidad de estar presente en la vida de mis hijos. Hago el almuerzo como toda mamá, lo recojo al colegio a la hora que tienen que salir y espero en la noche a mi esposo con una comida. Pero porque yo lo elegí, porque yo no me permití trabajar para nadie, porque tengo toda la capacidad de ser una mujer completamente independiente. Esto no quiere decir que no sea inteligente la madre que sale todos los días y coge el bus y se va, porque honro a esa madre y admiro. Y como tú dices, niños que se quedan toda una tarde completamente solos, a la vista de nadie, y que no sé a qué hora llega la mamá, cansada, agotada, a mirar los deberes de esos hijos, y a acostarse y a levantarse a las 4 de la mañana para hacerles el desayuno, dejarles el almuerzo listo, e irse a un jefe que seguramente tal vez la presiona y no la trata bien. Es muy duro. Y esa es una mujer que tenemos que honrar. Pero ¿sabes qué? Es una mujer que es válida porque no se deja quebrar, porque se levanta todos los días, porque lucha, porque aún así no tenga esposo, hace lo que sea para mantener a sus hijos. Y te aseguro que una madre puede mantener a 10 hijos. Y muchas veces en la vida, 10 hijos no mantienen a una madre. Qué bien dicho. Dios, para quienes somos católicos o creyentes, Dios dio un don divino a las mujeres, es ser madre. ¿Qué puede decir Marilyn a esas mujeres que por diversas circunstancias no han logrado ser madre, no pueden ser madres? Sí, tengo familiarmente mis hermanas. Mira tú, mis hermanas quisieron mucho ser madres y no lo pudieron ser, pero la vida te da la oportunidad de ser madre de muchas formas. Tengo a mi hermana Pili, que creo que también está escuchando en España tu programa porque lo puse para escuchar en línea. Ella biológicamente no podía quedarse en embarazo y eligió y pidió mucho a Dios, al mundo y al universo poder ser mamá. Ella es mamá de 2 niños, adoptó 2 niños colombianos y los llevó para España. Yo no sé si el regalo fue para ella ser mamá o para esos 2 niños tener un hogar maravilloso como el que tiene ella. Eso es un regalo divino, el poder adoptar a 2 chiquitines y que hoy por hoy sean adolescentes y que tengan un camino de vida maravilloso y que son niños que saben que son adoptados, pero ellos también eligieron a sus padres, ¿sí? Se dice mucho en el tema energético que son los hijos quienes eligen a los padres. Los hijos eligen a los padres, eso es un tema para analizarlo algún día, pero es muy interesante. Mi otra hermana que está en Bogotá quiso tener siempre y quiso desarrollar esa maternidad, no lo pudo lograr. Bueno, hoy tiene a Paco y Simona, que son 2 perros maravillosos, que le dan esa compañía, esa estabilidad, y son sus hijos. Y se lo valido siempre porque son sus hijos, porque ella eligió ser mamá de 2 perritos maravillosos. Somos madres de muchas maneras. Te dije en el artículo que te escribí, yo soy madre también de muchas personas al permitir renacer, porque hay gente que viene destruida, consulta emocional, viene destruida. Y he visto cómo renace la gente, cómo con palabras y cómo con una buena guía tú puedes transformar la vida de un ser humano y volver a renacer. Y tú no necesitas tener 10, 15, 20 años para renacer. Yo he renacido gente de 50 años, de 60, de 70 años, porque les cambias el concepto mental. Tenemos toda la posibilidad de hacer cosas diferentes. La madre tierra, la tierra no es un ser humano, pero es la madre tierra. ¿Por qué? Porque nos contiene, nos sostiene, nos alimenta, nos equilibra. Entonces la maternidad tiene muchas facetas y muchas maneras. Podemos ser madres al alimentar a un niño que está en la calle y darle de comer ese pan que tal vez su mamá no se lo pudo llevar a la boca, pero tú lo puedes hacer.
Cuando tú tienes esas experiencias de vida, cuando ayudas a otras personas, ese es el mejor regalo divino, la gratitud, la gracia divina de Dios. Se representa en la sonrisa de esos niños. Se representa de muchas formas. María Barreiro es de ciencias holísticas y lo que acaba de decir de los perritos, yo vivo en carne propia con mi hija que tiene un perrito que parece que es un niño, ¿no? Mi hijo Pablo Mauricio, él cree en la reencarnación, yo no creo, pero dice, papi, este perrito debe haber sido un niño de pequeño, mejor dicho, antes, ¿no? Para antes ser perrito. Uh-huh. Debe ser porque hay que verle, lo único que le falta es hablar, ¿no? En cuanto a lo que expresa. Pero no estamos humanizando, no estamos cambiando los conceptos de tener a alguien de carne y hueso y ahora cogemos a un perrito que por más simpático, más agradable que sea, es un perro. Es un perro. Y como lo dice tu hijo Pablito, ¿quién quita que se haya sido en algún momento? Bueno, no estamos poniendo paradigmas religiosos ni ningún sentido. Basta leer el libro Muchas vidas, muchos maestros del Dr. Brian Weiss. Ahí habla de la reencarnación y que tenemos muchas vidas, por supuesto, y podemos renacer en un perrito. Seguramente sí. No hay nada escrito ni sellado que esto sea cierto o no. Pero es el sensibilizarnos. Sí, que humaniza a los perros. Bueno, pero si eso te hace feliz y te aporta, ¿por qué no te vas a quedar con eso? Si hay una sensibilidad humana. Si uno va por la calle, ¿cierto? Y usted ve un perrito que está lloviendo y ese perro tiritita de frío, ¿sí? Y tiene hambre. No se te parte el corazón y a veces quisieras bajarte a arropar ese perro y darle de comer y hasta llevárselo a uno a la casa, porque somos seres humanos. Entonces no tenemos que reprimir nuestras emociones, sino permitir que nuestras emociones también florezcan. Los seres humanos más bien nos reprimimos de nuestras emociones. Sí, a mí muchas veces me han criticado, tú ya tienes edad, no debes tener esas actitudes. Digo, a mí me importa un comino la edad que tenga. Yo quiero expresar lo que quiero y lo que siento. Uh-huh. Es maravilloso. O sea, expresar lo que uno quiere y lo que uno siente. Eso es la asertividad. ¿Sí? Yo tengo que ser, hay que ser asertivo, pero cuídate, porque a veces ahí se confunde, ¿no? Esta persona es que grita, dice y hace, eso es agresividad, ¿no? La asertividad, desde el amor profundo, te digo lo que no me parece. Desde el amor profundo, elijo parar mi carro y recojo ese perro y lo envuelvo y me lo llevo a la casa y así me griten en la casa, bueno, mañana le daré de comer y lo volveré a dejar afuera. Pero es algo que hice. O sea, no tenemos que reprimir nuestras emociones y nuestros sentimientos, y peor callarnos lo que pensamos. Pero para hablar también hay que saber. Para hablar uno tiene que pensar. Entonces, siempre pensar antes de decir las cosas. Porque hay gente que dice, no, yo siempre digo lo que pienso. Sí, pero tú escuchas a esa persona que dice lo que piensa y dice cualquier barrabasada. Pues yo te aseguro que una persona con la madurez que tú tienes, Pablo, eres una persona que abre su corazón y dice lo que necesita. Lo que tiene que ser, gústele o no le guste, eres asertivo, eres directo, eres frontal. Eso es maravilloso. Eso tenemos que aprender a hacer en la vida. Si fuéramos frontales, no tendríamos tantos problemas emocionales, físicos, ni gubernamentales como hoy por hoy los tenemos. Tenemos que ser frontales y decir las cosas como son. Ahora, Marily, hay hijos, y cuando digo hijos me refiero al femenino y al masculino, que han perdido a sus madres, ya incluso de una edad avanzada las madres, y no aceptan eso. Y lloran y siguen sufriendo y siguen recordando. Yo digo, a los muertos hay que dejarles en paz. Yo a mi madre le tengo presente, pero yo no estoy invocando permanentemente de ella. Yo sé que mi madre está muerta físicamente, pero espiritualmente está junto a mí. ¿Cómo decir a esas personas, y te voy a dejar con esa inquietud luego de la pausita que nos contestes, cómo decir a esas personas que acepten lo que deben aceptar, que su madre no está? Luego de la pausa, Marily, por favor, te ruego quedarte en contacto y volvemos contigo. Claro que sí, muchas gracias. Hace 10 años que esta es la... Estamos dialogando con Marilyn Barrero y le dejé una inquietud a Marilyn para que nos absuelva bajo su criterio holístico, Marilyn. Sí, muchísimas gracias por estas preguntas, porque
estas preguntas son las que te invitan a reflexionar sobre lo que sucede muchas veces en la vida diaria, ¿no? Cuando tenemos este tipo de patrones de vida donde pierdes a tus padres y sigues anclado a esta emocionalidad que claro, se respeta, pero es cuando el duelo bajo la visión holística se analiza de otra manera. Es decir, el duelo en la visión holística te invita a soltar, pero a recordar. Internamente no. Porque si hablamos de que, yo recuerdo a mi madre, entonces que, por ejemplo, mi madre no está y entonces tengo mi casa llena de recuerdos y todo esto era de mi madre y este sillón era de mi madre y la mesa. Tienes una casa llena de dolor porque lo he visto. Entonces tienes de recuerdo, de dependencia y de no soltar aquellas cosas. Marie Kondo en su libro habla de que la magia del orden, ¿no? de poder soltar las cosas, y ese poder soltar las cosas es preferible que tú tomes una foto, la guardas en la nube, rompas la foto y cuando tú necesites ver la foto vas a tu teléfono o tu computadora, revisas y ahí la tendrás eternamente, amén, siempre. Pero tú te desprendiste y sigues con tu vida. Es maravilloso el poder trabajar la constelación familiar. Para ejemplo, un botón, mi esposo perdió a sus padres de niño, perdió a su madre cuando tenía 12, 13 años. Y a veces el apego emocional es tan fuerte y llegas a la edad adulta y sigues con el apego emocional fuerte, importante, que no te permite ser, porque vives en el recuerdo, porque te quedas en el pasado, pero cuando te permites constelar, y constelar, bien decía Bert Hellinger, el padre de la constelación, en el momento en que tú miras tu pasado y permites sanar y reconstruir tu idea. Porque muchas veces tenemos heridas emocionales de nuestro pasado, herida de abandono, así se haya ido por muerte natural, murió de viejita, tengo una herida del abandono porque no pude vivir con mi mami hasta los tantos años. Porque le reclamo a Dios porque me quitó mi madre si yo era tan joven y tal. No, es que las almas elegimos nuestros procesos de vida y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Y está en nosotros el poder entender que cuando una persona se va, más que quedarme llorando y con el peso emocional adentro, es reconstruir mi pasado, constelar, que eso es una terapia maravillosa, y poder tener la capacidad de reorganizar mi vida de tal manera que yo sigo con mi propia vida y no con este pasado. De acuerdo, así es. Eso es maravilloso. Marily, quiero agradecerte por habernos permitido hablar estos minutos, que tengas un muy feliz día, aunque dicen que todos los días son de la madre, pero hay un día especial para ustedes. Marily, un abrazo enorme, gigante, y Andrés también otro abrazo, y a tus pibes. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias a ti por esta invitación maravillosa, gracias a mis hijos por darme la posibilidad de ser mamá, que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. A ti muchas gracias por esta oportunidad, que tengan una excelente tarde. Marily Barrero, hablándonos